La información que contiene este video se provee solo con propósitos preventivos y educativos. Hola, yo soy Food Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Si te gustan mis videos, por favor, compártelo, da like, suscríbete al canal, haz clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando subo un nuevo video. Quedan advertidos. Bueno, y además si quieres que este canal crezca, si te interesa que este canal crezca, te invito a ver los videos de principio a fin. Eso ayuda un montón y no te imaginas cuánto, y solamente es dejarlo reproducir y ya. Además, las personas que no estén en el grupo de Telegram, los invito con el link de invitación que está en la descripción del video, que estamos creciendo y estamos haciendo una bonita comunidad. Bueno, para no alargarme mucho, este video va a ser estilo como si fuera una transmisión. Lo voy a hacer de largo, de pronto van a ver ahí algunos cortes, pero no quería hacer algo más elaborado por el tema, que es algo que quiero que ustedes sepan pronto. Es decir, no me quiero dar muchas largas haciendo este video. ¿Por qué? Porque se trata del tema de ciberseguridad. Bueno, entonces voy a hacer una pequeña introducción. El tema es que por la explosión, digamos, de este tema de los modelos de inteligencia artificial o de deep learning que generan imágenes a partir de texto, pues ha habido un gran bombo, ustedes lo han visto, se ha tratado muchísimos temas aquí en el canal de esto, pero sobre todo el tema de el software de Stable Diffusion, que es open source, pues se han comenzado a ver ciertas fallas o ciertas cosas que pueden hacer que puedan haber muchos ataques por medio de este vector, o sea que el Stable Diffusion puede ser utilizado como vector de ataque, ¿ya? Y aquí hay dos cosas, ¿ya? Una es la que acaba de salir más o menos hace menos de 24 horas, expuesta por otro creador de contenido en inglés, que se llama AI Trepreneur, que es acerca de los pickles, ¿ya? Y el otro que les quería hablar y que ya les he hablado, pero quería profundizar aquí, es del uso del collab. Entonces, pues, sin más dilaciones, vamos a hablar acerca de este tema. Bueno, entonces aquí quería primero mostrarles un tema que es el tema de el manejo de, del, de lo que es el Colab, ¿ok? Colab es una herramienta con la cual nosotros podemos desarrollar en Python. Es gratuita, no la provee Google, es gratuita junto con cualquier cuenta de Google y nos permite crear mm, o programar o crear un entorno colaborativo en Python. Ya viene, digamos, como preparado para eso. Nos proveen una GPU de 15 gigas de RAM, de video RAM, para poder hacer nuestros proyectos de inteligencia artificial en Python. Y además de eso, nos trae un esquema de cuaderno en el cual nosotros podemos ir creando los pasos para la ejecución de scripts en Python. Y esto es muy bueno porque a la final permite en la explosión, digamos, que tenemos ahorita de que cualquier herramienta de inteligencia artificial podemos crear proyectos o productos mínimos viables a través de un collab y los podemos esparcir básicamente por todo el planeta. Pero ¿qué es lo que pasa? ¿Ya? Hay un tema con el collab y es algo que yo siempre les he recalcado, y es que cuando utilicen, ojo, cuando utilicen un collab, ¿ya? No utilicen una cuenta de ustedes, o sea, no utilicen una cuenta que tenga datos personales o en las cuales estén guardando fotos, la cuenta que está haciendo el backup de su celular. ¿Por qué? Porque el problema es que
cuando ustedes utilizan un collab de terceros, es decir, uno de los que yo muestro en mi tutorial o que ustedes ven en otro tutorial, pues ustedes en principio podrían haber examinado el código o puede que se haya examinado el código y nadie haya visto nada raro allí. Pero el problema es que si ustedes ya con la confianza de haberlo utilizado, lo siguen utilizando, pues al programador no le quita nada o ustedes no van a detectar cambios que se hagan, ya que pueden atentar contra los datos de ustedes, ya sea la disponibilidad, la confidencialidad y la integridad de los datos que tienen. ¿Por qué? Porque normalmente estas herramientas utilizan el drive o ustedes lo conectan con el drive. ¿Para qué? Para poder utilizarlo como un tercer, entre comillas, disco duro y que los datos que se produzcan o los datos que se necesiten tomar desde allí se puedan tomar y sea más fácil y más rápido de configurar o más práctico de utilizar. Y esto es peligroso y se los voy a mostrar por qué. Esto que estoy mostrando acá y aclaro, como aclaré al principio del video, es con propósitos informativos y para que ustedes eviten que les hagan este tipo de ataques o que les hagan este tipo de explotación de estos problemas. Entonces tienen que tener mucho ojo. Todo esto se está dando es para que ustedes aprendan a identificar y no puedan proteger su información. ¿Ok? No, digamos, yo no tengo la responsabilidad si esto lo utilizan para otra cosa. Yo lo estoy dando esta información es para que ustedes se protejan de este tipo de ataques. Bueno, entonces, miren, aquí tenemos un collab normalito. Yo aquí voy a conectarme. Y cuando me conecto, ya, yo tengo acá la opción de conectarme o desconectarme del drive. ¿Ya? En este momento estoy conectado al drive. Entonces, miren, yo acá tengo la estructura y estos directorios que están siendo señalados acá, estos directorios están en el drive de nosotros, ¿ya? Es decir, si tú estás utilizando un drive donde estás guardando tus fotos, ¿ya? Donde estás guardando tus documentos, ya sea de trabajo, de estudio, de lo que sea, ¿ya? Esos también van a estar aquí junto con estas carpetas que normalmente nos están creando, que el Automatic 1111, que el Diffurum, que el Prompt to Prompt. Bueno, cualquier herramienta que estemos utilizando en el Colab nos está pidiendo actualmente que nos conectemos. Entonces, ¿qué pasa? Al conectarnos, estamos compartiendo eh, el, eh, el Drive con esa ejecución de ese cuaderno de collab que tenemos. Entonces, ¿qué pasa? Como ese cuaderno de collab que tenemos lo ha programado un tercero, ¿ya? Y ese tercero normalmente puede hacerle cambios a ese collab y nosotros estar accediendo a la misma URL. Cuando nosotros ya tenemos confianza con él, pues eso, el desarrollador podría introducir cambios y esos cambios serían poco probable que nosotros los notemos. ¿Por qué? Bueno, ya les voy a mostrar el por qué. Nosotros, digamos aquí, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Esto está corriendo sobre el sistema operativo Linux. Si nosotros vemos aquí, nosotros colocando como prefijo el, el signo de admiración, podemos ejecutar cualquier comando. Entonces, por ejemplo, nosotros podemos colocar admiración PSXA. Y miren, aquí va a salir la tabla de procesos de Linux. Y entonces, como vemos, el Colab básicamente está corriendo sobre una máquina virtual de Linux. Entonces, como estamos corriendo sobre una máquina virtual de Linux y tenemos acceso a todo lo que el sistema operativo puede hacer, entonces nosotros podemos simplemente, ya, colocar un comando, como el comando find, ya, y podríamos buscar cualquier tipo de archivo en nuestro drive. Miren, por ejemplo aquí yo tengo unos modelos aquí en la carpeta AI en Models
Yo tengo unos modelos, mírenlos, aquí están. ¿Ya? Entonces yo le digo que me busque todos los CKPT. Entonces, mire, aquí aparecen. Pero, ¿qué pasaría si yo llego y coloco aquí JPG? ¿Ya? O si coloco docx, ¿ya? ¿Y qué es lo que les quiero hacer ver aquí? Que como yo puedo, ¿ya? Ejecutar cualquier comando de Linux en esta máquina virtual del Colab, entonces yo puedo traer a la máquina del Colab información y luego en background tirar un proceso para que me la coloque en otra parte. Por ejemplo, en un FTP, en cualquier otro repositorio, él puede estar. Mientras nosotros estamos haciendo lo que supuestamente estamos haciendo en el cuaderno de Colab para lo que fue diseñado, por detrás podría estar sustrayendo información. Como vemos, puede ir al drive, ver la información y, por ejemplo, con el archivo CP, con el archivo SCP, con cualquier otro comando, ¿ya? Que nos permita comunicarnos hacia afuera, podríamos estar sacando información de nuestro drive, ¿ya? Y eso es bastante peligroso y eso hay que tenerlo muy en cuenta, sobre todo, ¿por qué? Porque ustedes han visto que uno puede ocultar, ¿ya? El código que está aquí en el, en la celda del Colab, ¿ya? Uno lo puede ocultar. Entonces, cuando uno coloca aquí en el formulario, añadir formulario, uno coloca aquí el título, ¿ya? Y cuando hace esto del formulario, uno puede decir ocultar código, ¿ya? Entonces, todo el código que se ejecute acá, ¿ya? Podríamos no estarlo viendo si no colocamos ver código. Y de hecho, si la persona coloca a descargar un shell script, ¿ya? Que en un shell script nosotros podemos colocar toda una cantidad de comandos, ejecutar el shell script y que eso no se vea en la pantalla porque simplemente evitamos o colocamos que todos esos comandos no saquen un valor hacia la pantalla, pues estaríamos viendo que nos pueden estar sacando información del drive sin nosotros darnos cuenta. Y eso lo puede hacer una persona que tenga conocimientos básicos, pero muy básicos de shell scripting. Y a propósito de eso, yo tengo un curso de shell scripting en Linux que está aquí en las tarjetas interactivas que está saliendo en estos momentos. Y con ese conocimiento que está allí, cualquiera podría hacer un desarrollo en, en, en Shell Script, colocar un comando para que lo descargue de alguna URL y con ese script ir a tu drive, esculcarlo, revolverlo, buscar cosas, diferentes tipos de archivos, hacer un comprimido y luego sacarlo. Y ni cuenta te has dado. ¿Por qué? Porque la mayoría de los collabs, para que se vean más bonitos, ¿ya? Colocan ocultar código y nosotros nunca vemos ni nunca examinamos ese código. Entonces, en un principio, me gustaría que ustedes estuvieran conscientes de esta parte, ¿ya? De la parte de lo que es el Colab y del manejo seguro del Colab. ¿Qué es lo que les recomendaría yo? Yo lo que les recomendaría para que sigan usando el Colab, porque el Colab es una excelente herramienta, es una de las cosas que Google nos regala y que nosotros, pues, digamos que al día de hoy deberíamos estar muy agradecidos en el sentido de que nos está permitiendo hacer o programar inteligencia artificial con recursos gratuitos, ya que nos brindan. Entonces, ¿cómo sería la mejor forma? Primero que todo, nosotros podríamos, después de examinar el código, ya que no se estén ejecutando comandos que puedan ser o que puedan estar yendo a nuestro drive y enviando información a otras partes, copiarlo, o sea, generar una copia. Aquí uno puede guardar este collab
en el drive de uno y ejecutarlo desde el mismo drive. Cuando haya una actualización, pues uno examina la actualización y vuelve la copia y la ejecuta desde el drive de uno. ¿Cuál es la ventaja? Que la del drive de uno no va a poder ser modificada por otros, ¿ya? Por el que, inclusive por el que lo hizo. Entonces, ahí es una, digamos que una de las precauciones que debemos tomar. Otra precaución que deberíamos tomar es no usar la cuenta personal de Gmail para generar el Drive y el Collab, ¿ya? No usemos esa. Google nos deja crear hasta 4 cuentas de correo ligadas a nuestro móvil. Creemos una específicamente para nuestros proyectos, además de eso, porque también vamos a tener más espacio allí, o sea, es más práctico. Y esa y esa información, nuestra información personal, no se va a ver expuesta, no va a estar expuesta a un código malicioso que pueda ser insertado por el desarrollador o por un tercero que lo ataque, ¿ya? Y que pueda robarse nuestros datos, dañar nuestros datos o secuestrar nuestros datos. Entonces, digamos que en ese aspecto, eso sería lo primero que los invito a hacer. Entonces, esto es lo que tiene que ver con el collab. Ahora sí vamos a ver a lo que tiene que ver con lo que está en el título de este video, que son los problemas de seguridad que tiene Stable Diffusion. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que con la explosión, digamos, actual de lo que es el entrenamiento de los modelos de Stable Diffusion con Dreambot, entonces ha surgido el tema o el problema de que muchas personas han estado entrenando muchos modelos y que, por ejemplo, tenemos el tema de que existe la versión de Midjourney 4 para Stable Diffusion. Bueno, una cantidad de cosas. Una versión de Disney para Stable Diffusion, una versión, ¿me entienden? O sea, la gente ha querido entrenar el modelo con una cantidad de cosas y uno podría llenar, digamos, un disco de prácticamente de 200, 300, 400 gigas de puros modelos que en estos momentos hay disponibles. O sea, son un montón. Realmente es que hay muchísimos. Entonces, ¿qué pasa? Estos se ha comprobado que muchos de estos modelos tienen modificaciones, ¿ya? Y estas modificaciones pueden presentar un problema de seguridad. Y eso es lo que les voy a mostrar. Hay un tema que se explica aquí en la página de Hugging Face. Les voy a dejar tanto el link de la página de Hugging Face como una página que nos explica aquí, eso se llama gitbug.io del usuario Splint. Y estas dos páginas en inglés, yo acá los tengo con el traductor de Google en español. Obviamente aquí en el de eh, Hugging Face se ve un poco, o sea, está un poco malita la traducción porque digamos que este tema que vamos a ver, el de los pickles, pickle es pepinillo en inglés, o pepinillo en salmuera, como el de Rick Pickle, de Rick and Morty. Eh, el tema de los pickles es algo que ya se ha advertido hace mucho tiempo. De hecho, aquí en la parte de seguridad de Hugging Face nos lo explican aquí a lo último. Ellos hablan aquí de los accesos por medio de token, por medio de GPG, cómo escanean los archivos por medio de escáneres de malware, ¿ya? Pero también nos explican acerca de qué son los pickles. Los pickles son módulos de implementación binaria para serialización y deserialización en Python que pueden ser convertidos en un objeto, ¿ya? En una estructura de objeto, ¿ya? Entonces, ¿qué pasa con esto? Digamos que el detalle de esto está aquí en la descripción.
como les dije, les voy a dejar el link de los documentos en inglés y de esos mismos documentos ya con el link del Google Translator para que ustedes vean. Y el tema es el siguiente, es que en un modelo, ¿ya? Ya sea en un checkpoint, ya sea en un modelo, en diferentes modelos que puedan ser cargados por el Stable Diffusion, por ejemplo, en los de Text Inversion, bueno, en diferentes modelos, como, bueno, aquí también tenemos el BAE, por ejemplo, que es un modelo de BAE. eh, Tenemos el problema de que se pueden, ¿ya? Como se muestra aquí en este ejemplo, ¿ya? Se pueden insertar ejecución de comandos remotos. Es decir, el que uno cargue el modelo y ese modelo ejecute un comando o varios comandos o una serie de comandos que puedan descargar algo e instalar algo en nuestra máquina, ¿ya? Y esto no es teórico, esto es práctico, ¿ya? Y aquí en este documento nos muestran ya pruebas de concepto de esto. Entonces, pues, el tema es que la idea es que lean ustedes el documento si les interesa, para que vean que esto no es algo que es simplemente una, una amenaza que pueda ser poco materializable, sino que se ha hecho, ¿ya? Y por eso, digamos que Hugging Face tiene su propio sistema para poder detectarlos y advertirle a las personas que están bajando los modelos que esos modelos contienen picos, ¿ok? Entonces hay que tener mucho cuidado con esto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar un ejemplo. Este que les voy a mostrar aquí no es, ¿ya? No es porque Hugging Face no está permitiendo colocar código malicioso en sus repositorios, pero esto es un ejemplo de cómo se vería en Hugging Face una advertencia de que hay un pickle en el modelo, ¿ya? Y te lo muestra con diferentes tipos de advertencia. Por ejemplo, el pico el que está aquí te lo muestra digamos, no tan alertado, pero en este sí, al parecer, el comportamiento del pickle podría ser peligroso, aunque sabemos que, digamos, este modelo está auditado y no, digamos, no representa un peligro, ¿ya? Hay que advertir, este proyecto en particular está bien y no tiene ningún problema. Solamente lo estoy tomando como ejemplo, ¿ya? Porque así se vería la advertencia, ¿ya? Entonces, hay que tener en cuenta esto y hay que tener en cuenta que si nosotros estamos bajando modelos de otras partes, estamos bajando modelos de páginas que simplemente colocan un link y ya podríamos estar expuestos a este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque cuando nosotros subamos el modelo en el WebUI o en cualquier otro motor de Stable Diffusion que estemos utilizando o lo bajemos, podría producirse que el pickle se ejecutara y fuera un pickle malicioso y pudiera ejecutar, como por ejemplo, la descarga de algo en internet y ejecución sin que nosotros tengamos conciencia ni que nosotros lo queramos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso. Eso a nivel local, ¿ya? Y a nivel remoto, ¿ya? Corriendo sobre un collab, pues tenemos el mismo tema que tenemos con lo de los cuadernos que les acabé de explicar, ¿ya? Conectado a un drive, ¿ya? Que tenga datos personales, pues la ejecución de ese tipo de código también puede ser muy peligrosa porque haría lo mismo. Y sería peor porque por lo menos en un collab nosotros podemos ver todo lo que se está ejecutando. O sea, nosotros siempre en las celdas vamos a poder ver el código y si vemos algo raro o si vemos que bajo algún script siempre podemos ver qué contiene, vamos a poder ver qué contiene el script si queremos. O sea, podemos ejecutar un comando para poderlo ver como cat, ¿ya? Podemos ver todo lo que esté allí. Es más
entre comillas, transparente porque lo podemos manejar. Mientras que dentro de un checkpoint, de un modelo, no vamos a ver esos cambios, van a estar ocultos. Entonces ahí sería, digamos que habría que tener muchísimo más cuidado. Entonces, esas son las recomendaciones que les doy. Por favor, primero que todo, vean, bajen los modelos de sitios confiables, ¿ya? Segundo que todo, utilicen cuentas de Colab que no estén ligadas en nada a un drive que tenga datos personales suyos, que tengan información suya, ya que tengan fotos, que tengan documentos, que tengan no, ya siempre utilicen cuentas de Colab que estén vacías, básicamente, sobre todo porque es mejor, porque tienen un drive completo con todo el espacio y les va a servir muchísimo mejor. Y obviamente Google no es algo como que le exija a uno hacer algo adicional, pues muy complejo, porque Google ligado a tu móvil te deja crear hasta 4 cuentas de Gmail y una de esas la puedes utilizar para todos tus proyectos en Colab. Bueno, eso por esa parte. Ahora, ¿cómo nos podemos defender de los picos maliciosos estando en una PC local? Bueno, para eso, aquí en GitHub hay un proyecto que es Stable Diffusion Pickle Scanner, ¿ya? Que es muy simple. Son 2 scripts. Nosotros podemos ir a code aquí, descargarlo, ¿ya? Una vez lo tenemos descargado, lo abrimos y son 2 archivitos. Aquí, 2 archivitos. Estos 2 archivitos, una cosa que podemos hacer es simplemente venir a la carpeta de Stable Diffusion, donde la tengamos, ¿ya? Por ejemplo, en el caso mío, sería en IA, Stable Diffusion Web UI, ¿ya? Y aquí la podemos colocar. La podemos colocar aquí o la podemos colocar dentro de Models. Dentro de Models nos quedaría muchísimo eh, más cómodo. ¿Ok? Entonces la colocamos aquí, los arrastramos y va a quedar acá. Sacamos el Miniconda PowerShell. Aquí está. Y de ahí lo que vamos a hacer, déjenme expando un poco aquí para tener más espacio. Vamos a ir hacia el C y vamos a cambiarnos a el directorio IA, Stable Diffusion, Web UI, Models. Y ahí están los, eh, los 2 scripts. Ahora, con el, con el Python que está en el environment, en el entorno del Stable Diffusion Web UI que está aquí en VM, ¿ya? Vamos a ejecutar el Pickle Scanner. Les tengo que advertir que esta parte es la parte que ustedes lo tienen instalado en su computador. La ruta, si está en el D, en el C, no sé, en el E, ya en otro directorio, hasta aquí es la ruta que tienen ustedes. Si ustedes colocan exactamente esto y no lo tienen así en sus computadoras, pues entonces obviamente no les va a funcionar. ¿Ya? Entonces, ya, de aquí en adelante sí es lo mismo. De Stable Diffusion en adelante sí es lo mismo. Vamos a colocar Pickle Scanner. Aquí vamos a colocar el nombre del directorio. Entonces, en este caso sería Stable Diffusion. ¿Ya? Estamos dentro del directorio Models. ¿Ya? Y dentro del directorio Models hay un directorio llamado Stable Diffusion, que es donde están nuestros modelos. ¿Ya? Que sería este directorio que les voy a mostrar a continuación.
sería este directorio, models, Stable Diffusion, ¿ok? Entonces, aquí están mis modelos, ¿ya? Y acá estamos parados nosotros con el script. Entonces, vamos a correr así el script. Se va a demorar un poquito y él va a comenzar a crear una salida de texto que se llama scan output, que es la que estamos redirigiendo acá, ¿ya? Allí nos va a mostrar cuál es el resultado del escaneo que le está haciendo a esos modelos. Obviamente en el mío se va a demorar un poquito porque tengo muchos modelos, ¿ya? Y cada vez más la gente descarga y descarga y descarga modelos. ¿Por qué? Porque como tienen entrenamientos específicos, ¿ya? Entonces se llenan y se llenan y se llenan de modelos y el peligro es de dónde los estamos descargando. Bueno, ya tenemos el, el, el resultado. Entonces vamos aquí a scan output.txt y miren, aquí está. Scan Passet, Scan Passet, Scan Passet, Scan Passet. Todos los modelos que tengo están bien. Entonces, si alguno de estos estuviera mal, pues acá colocaría que no pasó el escaneo. ¿Ok? Y así podríamos chequearlos antes de ejecutarlos en nuestro entorno, ya sea WebUI, ya sea en MKD, perdón. Con esta herramienta podemos escanear o podemos chequear los modelos para ver si tienen picos que puedan representar problemas para nuestra seguridad. Entonces, este era la información que les quería mostrar. Me pareció información muy, muy, muy relevante porque es bueno que nosotros nos estemos preparando porque como les digo, cada vez más, y como con esto de las inteligencias artificiales está bastante en boga, pues siempre va a estar la persona allí maliciosa que quiere nuestros datos o que quiere, digamos, bueno, de ahí se puede sacar una cantidad de cosas que pueden hacer que la verdad ni siquiera me quiero colocar en eso porque en realidad es bastante desagradable pensar en eso. Tanto utilizando maliciosamente el collab como metiéndonos picos maliciosos en los modelos. Entonces espero que esta información les haya sido de utilidad, que por favor se protejan porque no quiero que digamos por algún tutorial que yo haya puesto o algo ustedes hayan comenzado a descargar ese tipo de cosas, a descargar modelos y les vayan a hacer digamos algún tipo de caigan en algún tipo de estos ataques. Entonces por eso vengo, digamos, a advertirles y a pedirles que tengan cuidado con esto. Simplemente 5 rayitas o 5 poquiticos de prevención para utilizar estas herramientas, sobre todo si las están proveyendo terceros. También aprovecho para darle gracias a los patrocinadores del canal que están saliendo aquí en este momento. Y no es más, me despido. Muchísimas gracias. Recuerden, si les gustó este video, dar a like, suscribirse al canal, hacer clic en la campanita, pero en la opción de todas, porque si no das clic en la opción de todas, YouTube no te anuncia cuando yo subo un nuevo video. Y háganle caso a mi amigo Banano. Hoy, aquí con Banano, y pues parceras, en la buena, denle like, suscríbanse en el canal, denle un clic en la campanita, compartan estos videos con su mamá, con su papá, con sus primos, con la prima, con sus tíos, con las tías, con la novia, con el amante, con su novio, con la amante, con la vecina, con el vecino, con su abuelito, y si la pobrecita está sorda, pues escríbase en un papel y se lo vuelve y se lo muestra, ya que tiene subtítulos, y ella también tiene derecho a ver los videos de este man. Nos pillamos.